de México en materia energética. Pasamos de importar gasolinas, ya lo citabas, a ya mucho menos, gracias a la política energética del gobierno de la 4T, de Andrés Manuel López Obrador. Pero en cuestión de gas natural, la dependencia es cada vez más fuerte, y ante lo que estamos viviendo con el vecino del norte, el gobierno de Donald Trump, es preocupante que estemos dependiendo de sobremanera con la importación de gas natural, la utilización del gas natural para producir energía en México. ¿Qué hacer ante este problema de depender del gas natural del vecino del norte? Y yo creo que del vecino del sur sería igual de problemático de depender de un tercero. ¿Cómo solucionar y qué tan preocupante es que tengamos una dependencia muy fuerte del gas natural? Mira, las dependencias de gas, de gasolinas, de diésel, de queroseno, son del modelo neoliberal del PRI y del PAN. Eso lo tenemos que decir. Hasta 1997, gobernaba el priista Ernesto Zedillo, México era prácticamente autosuficiente en gas natural. Prácticamente autosuficiente. Mira, esto tiene que ver con cuánto consumes y cuánto produces. Para que te des una idea, México es un país, a ver, el 92% del transporte de mercancías y personas en el mundo utiliza petróleo o sus derivados. 92%, es decir, prácticamente todo. Bueno, ¿cuánto requiere México de petrolíferos? Diésel, gas, queroseno, para mover personas y mercancías. 1,400,000 de barriles diarios, 1,400,000. ¿Cuántos estuvieron produciendo ya el año pasado? 1,300,000. Ah, bueno, pues quiere decir que entonces importas 100,000 barriles diarios. Esa cantidad es ínfima. Ya está resuelto el problema de la soberanía o de la autosuficiencia en petrolíferos, gracias a las medidas tomadas por Andrés Manuel López Obrador. Pero vámonos al gas. La población, somos el 10º país más poblado del mundo, 130 millones de habitantes. Aumentan las necesidades y el consumo de gas. 13 millones dejaron la pobreza en México. Aumentan tus necesidades energéticas porque los pobres consumen muy poca energía, pero entre menos pobre seas, más energía consumes. Es decir, en México ha aumentado el consumo de energía, específicamente el consumo de gas. Otra, poca gente sabe que el 60% de la energía eléctrica que consumimos en México viene del gas natural. Esto se llama matriz energética y cada país tiene una matriz energética distinta. ¿Quién nos dejó una dependencia del 60%? Los gobiernos del PRI y del PAN. Vámonos otra vez al gas. 1997, éramos soberanos en gas natural. Crece la población, pero no crece la producción al mismo tiempo, y con Felipe Calderón se desploma la producción de gas natural. Entonces, al igual que en el caso de las gasolinas, lo importante es cuánto gas necesita México. El gas se utiliza principalmente en la industria, en el plano residencial y en los servicios. Y 60% de nuestra energía eléctrica. Te pongo un ejemplo totalmente distinto. Francia, más del 70% de su energía eléctrica proviene de la energía nuclear. Ellos por eso han salido más inmunes que Alemania cuando los gringos sabotean el gasoducto Nord Stream 2. Bueno,
¿Cuánto necesita México? Ya te dije, 1.400.000 barriles diarios de petrolíferos. ¿Y cuánto necesitamos de gas? 8,000 millones de pies cúbicos diarios. 8,000 millones. ¿Qué nos heredaron los gobiernos del PRIAN? Una producción de 3,500 millones. Oye, Julio, pues poca gente sabe en México que todos los días México tiene que comprar 5,500 millones de pies cúbicos diarios de gas. Porque si no los compras, se te paraliza el país. Y ya tenemos un ejemplo. Ya, yo lo decía esto, aguas porque la dependencia de cualquier cosa, puede ser tecnológica, puede ser de aguacates, puede ser de jitomate, lo que quieras. Mira, el problema de las dependencias, Julio, es quien tiene la mercancía que tú necesitas, el energético, en primera, si quiere, te lo vende. Ahorita lo podemos ver muy bien en la guerra comercial de Trump contra China. No te vendo semiconductores de determinado tamaño. O le digo a la empresa ASML de Holanda que no te los venda. Ya, esa es la primera, ¿eh? No te lo vendo. Eso pasó en 2021, febrero de 2021. Tú recordarás la onda gélida en el sur de los Estados Unidos, en el cual Greg Abbott, gobernador de Texas, dijo: ciérrenle la llave del gas a mexicanos porque el gas lo necesitamos. Se les habían congelado sus aerogeneradores, no podían producir la energía eléctrica necesaria, entonces le cerró la llave del gas a México. Paralizó, Julio, 2,600 empresas de 6 estados de la República. Nos costó 54,000 millones de pesos 3 días y medio sin gas, más 80,000 millones de pesos que tuvo que pagar Comisión Federal para restablecer la electricidad usando 2 plantas carboeléctricas en Coahuila. Eso cuesta, Julio. Yo a la gente le decía, a ver, no tener gas nos cuesta 17,000 millones de pesos al día. Entonces, esta dependencia del gas, que es culpa del PAN y el PRI, a partir de 1997, nos deja en una situación muy vulnerable con respecto al gas. Ya resolvimos el problema de petrolíferos. Ahora hace falta el problema de gas. ¿Qué se requiere? A ver, Julio, no todos los países tienen gas. No es una cuestión de voluntad. No todos los países tienen litio, titanio, manganeso o tierras raras. Unos sí, otros no. Canadá tiene mucha agua, México no tiene agua. Nosotros tenemos nopales y cactus, Japón no los tiene. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Es un recurso natural que lo que tiene que hacer Pemex, bueno, Pemex en general, el sector energía en México, es tratar de romper esa dependencia. ¿Cómo la rompes? Produciendo más. ¿Es fácil? No. ¿Es cuestión de voluntad política? Pues tampoco. ¿De qué se trata? Pues de que tengas los recursos. Entonces, fíjate, México cuenta actualmente con más de 100,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, pero de los cuales casi el 60% está en áreas no convencionales. Tú que estás en Canadá, no sé en qué área estés de Canadá, yo he estado varias veces en Canadá por mi trabajo y he estado en la provincia de Alberta, he estado en Edmonton, por ejemplo, y ahí canadienses pues extraen petróleo de arenas bituminosas, o el caso de Venezuela, petróleo ultra pesado, tan denso como el alquitrán. Entonces, quiere decir que México sí tiene gas, pudiera ser la cuenca de Burgos en el Golfo de México o en áreas no convencionales, que es más caro, estamos hablando del fracking o de nuevas tendencias. Gran parte del gas que hoy consume Europa viene del fracking de los norteamericanos,
Antes le compraban el gas natural a los rusos, hoy ya no. Entonces, ¿cómo rompes la dependencia? Pues nada más tienes dos. Prodúcelo tú o cómpraselo a otra fuente. El problema es que nosotros colindamos con Estados Unidos y nos sale mucho más barato adquirirlo en Estados Unidos. Abajo, Guatemala no tiene gas, Cuba no tiene gas, Jamaica no tiene gas, Belice no tiene gas. En Centroamérica nadie tiene gas como para exportar. Venezuela, Brasil, Argentina con vaca muerta. Pero si te das cuenta, la búsqueda de gas se vuelve más lejana. Ya importar gas de Canadá es lo que le pasa a los europeos. Mira, porque sí puedes importar de otra fuente, pero ojo, fíjate lo que les pasa a los alemanes, cuya industria está de rodillas. Antes le compraban a los rusos gas barato usando los gasoductos Nord Stream, 1000 kilómetros. Julio, es lo más barato. El gas seco se transporta por gasoducto. Es lo más barato. Es baratísimo. Mira, aquí tengo el dato porque ese dato lo dio Víctor Rodríguez para hacernos una idea, de por qué también aquí están involucrados los precios. Mira, más o menos, para que te des una idea, el gas seco te puede costar entre 2 y 3 dólares transportado por gasoducto. 2 y 3 dólares. Bueno, pero ojo, si es gas natural licuado, el precio se dispara a 12 dólares, 4 veces más. Fíjate nada más ahorita la gran tragedia de los europeos que no tienen gas. Le están comprando gas a Texas, antes se lo compraron a Rusia. Entonces, fíjate, los europeos tienen que pagar en Texas el proceso de licuefacción para transformar el gas de su estado gaseoso en líquido. Luego tienen que pagar el flete para atravesar el Atlántico y de Texas llegar a Rotterdam, a Ámsterdam, para dejar el gas. Y luego tienen que pagar en Europa el proceso de regasificación, que es regresar el gas de su estado líquido al estado gaseoso. ¿A poco se va a poder vender al mismo precio? Pues claro que no. En Europa ahorita hay un gran problema de las poblaciones. Yo tengo muchos amigos en Europa, les pregunto de manera cotidiana. Hay gente que ya no puede pagar la boleta, le llaman ellos, de la calefacción, que utiliza gas o utiliza combustóleo. Entonces, el problema no es fácil, no es de manera inmediata. México se tiene que preguntar de manera muy seria de dónde podemos sacar gas. Porque con gente como Donald Trump en el poder, le das un arma para chantajearnos cuando se le dé la gana. Lo de febrero de 2021 fue Abbott por la onda gélida, pero ¿tú te imaginas que Trump, en vez de amenazarnos con aranceles, nos amenazara con cerrarnos la llave del gas? Nos paraliza el país, Ojalá no nos esté escuchando. Sí. Ojalá no nos esté escuchando. Pero mira, ¿qué tenemos que hacer? Apostarle a la producción de gas en México. No hay de otra. No hay de otra. Es una cuestión de seguridad nacional. Sobrevivencia. Un país que depende de energéticos de otro país. Mira, una de mis hipótesis es que Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial porque es un país que no tiene petróleo, que no tiene gas. Cuando están en el sitio de Stalingrado, que es donde se da la vuelta a la tortilla, cuando los rusos inician la contraofensiva, en realidad es porque Alemania, Hitler, en aras de conseguir recursos energéticos, desvía parte de los ejércitos que estaban sitiando Stalingrado hacia Bakú, hacia el mar Caspio. ¿Qué quería? Petróleo. Pero le falló porque ni llegaron a Bakú y debilitó el frente de Stalingrado y Rusia pasó a la contraofensiva que terminó con la toma de Berlín. Entonces, un país que no tiene energéticos es un país débil, chantajeable, no tiene soberanía. En cualquier momento quien tenga los recursos te los cierra o, ojo, te los vende al precio que quiera.
Pues en muchos estamos en una situación similar a la que está viviendo Europa, en el sentido de que pues le cerraron la llave, Rusia le cerró la llave, o se cerraron ellos la llave, Sí. y están importando de los Estados Unidos. En una de esas tendría, en un extremo, México podría tener que importar. ¿De dónde podría importar? Mira, es el mismo problema que tuvieron los europeos y no es fácil, porque también tiene que ver, Julio, con las cantidades que necesitas. Mira, es como el caso de Cuba ahorita, en este momento, 11 de febrero de 2026. No tiene recursos petroleros suficientes para satisfacer su demanda. Tienen un bloqueo de 65 años de los Estados Unidos. El secuestro de Nicolás Maduro y que le impiden a Venezuela seguir vendiendo petróleo a Cuba. ¿Qué tienes que hacer? Buscar fuentes cada vez más lejanas. Fíjate, los europeos, bueno, pues, ¿qué países en Europa tienen recursos energéticos en número suficiente? Y ni siquiera suficiente, pero abundante. Solo dos. El Reino Unido, que a pesar de que es un país petrolero, no satisface sus necesidades y tiene que importar petróleo y gas. Y Noruega, que quienes han salido los grandes ganones de la guerra en Ucrania y del sabotaje, no sé, son los noruegos, que Noruega ahí. Pero bueno, Europa, tú podrías decir, ¿y por qué Alemania no le compra el gas a Noruega? Pues porque Noruega no satisface las demandas en Alemania. ¿Qué hicieron España, Italia, los que están en el Mediterráneo? Bueno, pues vamos a comprarle gas a Libia, Argelia, en el norte de África. ¿Con eso cubren sus necesidades? No. Chin, mano. Entonces tienes que ir al Medio Oriente, pero al Medio Oriente ya implica pagar el flete por el canal de Suez y entonces ya te tienes que ir a Qatar, que es uno de los grandes productores de gas. Qatar puede satisfacer todas las necesidades de la Unión Europea, no tiene gas suficiente. Entonces quiere decir, ni juntando Libia, Argelia, ni Qatar puede sustituir el gas ruso. Entonces, ¿qué sucede en el caso de México? Pues que estamos en el continente americano y bueno, pues ¿quién te pudiera vender gas? Argentina. Híjole, pero ¿a qué precio, mano? O sea, si no te lo vende Estados Unidos, ¿no? Canadá. Pues sí, pero para transportar gas de Canadá a México, tendríamos que tener gasoductos que atravesaran todos los Estados Unidos o el proceso europeo, licuefacción, transporte, regasificación, para que el petróleo llegara por mar, por el Pacífico o por el Atlántico. Es un problema muy fuerte porque de los principales productores de gas pues es Rusia, Qatar, que andan en Medio Oriente, pero no satisfacen las necesidades. En realidad tienes que tener varias fuentes. Por lo tanto, la alternativa sí diversificar fuentes, pero sale muy costoso en el caso de México por nuestra posición geográfica y tratar de producir nosotros lo más posible. Mira, si tenemos que importar 5,000 millones diarios de pies cúbicos, ya si tuviéramos que importar 4,000 millones ya es ganancia. Y si le bajamos a 3,000, es algo que por eso yo digo no es en el corto plazo. Por eso Andrés Manuel no pudo resolver el problema del gas. Sí petrolíferos, pero el problema del gas no. Entonces ese es un problema abierto que le tenemos que poner cada vez más atención. Rápidamente, para finalizar este tema, Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, prohibió el fracking del gas de lutitas. Hasta lo que tengo entendido, todavía existe esa prohibición. No le queda de otra a México más que abrir la producción a través del fracking para extraer gas de lutita. Es la alternativa, o una de las alternativas. ¿Es eso, fracking? Mira, a la fecha todavía está prohibido el fracking y te lo digo con las palabras de Víctor Rodríguez. Pues la única, no se puede tener todo en la vida, Julio. Queremos depender menos del gas norteamericano,
tenemos que tratar de explotar recursos no convencionales. No hay de otra, ¿eh? Porque, como dice el director de Pemex, pues tenemos que reemplazar grandes yacimientos productivos que antes teníamos, caso del petróleo, Cantarell, que llegó a ser el segundo yacimiento más grande del mundo, después de uno que está en Arabia Saudita, por yacimientos cada vez menos productivos, cada vez más chiquitos, por lo tanto, cada vez es más difícil, se necesita más dinero y tecnología. Entonces, yo creo que sí tenemos que pensar seriamente como mexicanas y mexicanos cómo aprovechar los recursos no convencionales. Y ahí te va otra, ¿eh? Yo incluyo en recursos no convencionales, Julio, una tendencia que también se abre paso cada vez más a nivel internacional, ¿eh? Y yo le apostaría a eso, la energía nuclear. Por eso te puse el caso de Francia. El segundo país con mayor producción de energía eléctrica a partir del nuclear era Ucrania, ¿eh? Arriba del 50%. Y en general los países que antes estaban en la órbita de la Unión Soviética. Pero en el occidente, Francia. Mira, Francia no tiene problemas de gas. Lo produce del nuclear. O sea, no hay que pensar que los recursos no convencionales sea forzosamente el fracking. Nosotros tenemos nada más Laguna Verde, pero yo creo que otra planta de energía nuclear en México para producir energía eléctrica, dejas de depender del gas. Y hay países que a eso le han apostado. Ha habido accidentes, Chernobyl, Fukushima, Three Mile Island. Entonces a veces al nuclear es como así. Pero y el costo, ¿no? No, fíjate que sale más barato. El problema es la tecnología. Tienes que tener uranio enriquecido. Digamos que del nuclear, el accidente sobre todo, son dos. El primero fue Chernobyl y el segundo fue Fukushima, derivado de un tsunami, que sí dejan a la humanidad como que le piensas 5 o 6 veces. Pero digo, ahí está el caso francés. No tienen petróleo, no tienen gas. No le compraban gas a los rusos. ¿Cómo generan energía eléctrica? Mira, una alternativa es, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos en nuestras casas. México, que tenemos mucho sol, es una buena alternativa para generar la electricidad necesaria para un hogar. Bueno, si tú en millones de hogares generas tu propia electricidad a partir del sol, dejas de consumir electricidad que puede ir para la industria. Entonces, reduces un poco esa dependencia. Pero el nuclear es una opción que se está discutiendo cada vez más en ambientes de investigación como alternativa, porque mira, en el largo plazo, Julio, el gas, al igual que el petróleo, son recursos no renovables. Se van a acabar. O sea, a ver, se van a acabar. Las reservas de Venezuela y de Arabia Saudita de petróleo, 300,000 millones de barriles de petróleo. Eso ya no va a crecer, ¿eh? No, si crece, crece un poquito. Guyana acaban de encontrar yacimientos de petróleo, sí, pero ya vamos, el peak oil se alcanzó en 2010. Ya tenemos 15 años en los cuales vamos de bajada en la producción de petróleo. Entonces, nuclear, para mí, es una de las opciones que tenemos que pensar seriamente. Nuclear para generar energía eléctrica. El modelo francés.